Hola, soy Sergio Mora, presidente del directorio de la Fundación 100 Cultura y Ciudad. En esta Semana del Cerebro Chile 2021 me propongo practicar más ejercicio físico para así mejorar el funcionamiento de mi cerebro, controlar el estrés y retardar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. No olviden que cuidando nuestro cerebro tendremos una mejor calidad de vida. Hasta pronto. En muy breve Ya. tiempo, alcanzar a compartir algunos conceptos y en primer lugar quiero preguntarte qué es el mindfulness, que es algo que tú conoces bastante bien, a lo cual te dedicas. Sí, me dedico a a trabajar principalmente con estrés y ansiedad y desde ahí llegué a las técnicas de meditación y mindfulness. Mindfulness es principalmente vivir con conciencia plena o atención plena, que es la traducción. Y es aprender a vivir de una manera más consciente y de manera más sana en términos sobre todo de manejo emocional y de estrés. ¿Hubo alguna experiencia mediante la cual tú llegaste al mindfulness? Sí, tuve la suerte, y eso sí, me siento una afortunada, de nacer en una familia en la que mi abuela practicaba yoga. Estamos hablando a inicios de los 70, ¿ah? ¿Ya? Y era algo muy extraño. Y a mí como niña me fascinó. Y entré rápidamente en ese mundo y empecé a practicar yoga con mi abuela primero, con técnicas de meditación, que son las que hacemos hoy en día, las hacía yo de niñita. Y después estudié psicología y cuando me titulé de psicóloga me fui a formar también como instructora de meditación y yoga y desde ese entonces, el año 2002, que hago una mezcla de ambas herramientas. Pero gracias principalmente a la figura de mi abuela, que le mando un besito para arriba, una mujer muy sabia y sana. Y a mí gracias a eso, principalmente me permitió disfrutar y vivir de una manera más sana, más tranquila, y es lo que me gusta entregar, sobre todo en el ámbito clínico, que es donde me desempeño. ¿Mm? Quiero invitar también a quienes están acompañándonos aquí en línea y, por ejemplo, si tú eres mamá, eres papá o educador, quiero animarte a involucrarte con tus hijos o con tus estudiantes en los concursos que realizaremos durante esta semana, en la Semana del Cerebro, valga la redundancia. Estamos con Andrea Holmes Videla y hablando del mindfulness, quisiera preguntarte a quiénes recomendarías tú esta práctica. A todo el mundo. No es necesario tener alguna patología o estar enfermo de alguna patología relacionada con estrés y ansiedad para practicarlo, sino que dados los momentos en los que estamos viviendo, necesitamos todas aquellas herramientas y aquellos elementos que nos ayudan a vivir de una forma más tranquila y más consciente y a tener a la mano cualquier herramienta que nos permita manejar niveles de ansiedad, de miedo, de tristeza de forma sana. Y el mindfulness es una herramienta realmente maravillosa, fácil de usar, simple, que quita poquito tiempo y los niños hasta los adultos pueden practicarlo. Y es realmente una técnica hermosa y tengo muchas ganas de mostrárselas y enseñárselas. Y la verdad que nos hace mucho sentido, sobre todo en este contexto, que probablemente muchas de las disciplinas o ciencias están abordando y creo, tal como tú lo dijiste, es para todos, porque todos hoy estamos sometidos a este Sí. confinamiento y a esta problemática, ¿verdad? Y a la incertidumbre y al estrés, etcétera. Entonces creo que es una respuesta valiosa que tú nos Sí. puedes entregar. Sí, y es una herramienta, y ahí como dejar como resumen, es una herramienta realmente simple, bella, fácil de usar y que tiene beneficios enormes. De verdad que los va a ayudar a vivir más tranquilos y de mejor manera. Y produce muchos cambios en nuestro cerebro, sobre todo eso. Y muy brevemente, Andrea, esto no termina aquí, porque tú estás presentando 3 talleres durante la Semana del Cerebro, pero viene otra actividad en conjunto también con la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Cuéntanos Sí, brevemente más o menos de qué se sí. trata y cuándo parte, etcétera. Sí, ese es un taller que se llama Programa de Reducción del Estrés basado en mindfulness y principalmente está enfocado en reducción del estrés
y es un programa que dura entre todo mayo y todo junio, los días sábados, entre 9:30 y 11 de la mañana. Y la idea es que sea en un espacio que no les influya o no les produzca ningún tope en términos laborales. Y aprovechando que estamos en pandemia encerrados, qué mejor que un sábado partir la mañana con una práctica de estrategias de reducción del estrés. Así que programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Y es un poco profundizar en esto que vamos a ver en la Semana del Cerebro, un poquito más profundo, ¿ya? Y la idea es hacerlo en un trabajo más psicoterapéutico. Lo bueno es que durante la Semana del Cerebro, todos estos talleres y todos estos contenidos son completamente gratuitos, sin costo. Por eso es que la invitación la hemos hecho de manera tan pública y masiva, y agradecemos a quienes están acompañándonos, digo. Quiero agradecerte, Andrea, por tu tiempo, Gracias. porque ahora vamos a compartir precisamente uno de esos talleres como anticipo de lo que vendrá después a partir del 8 de mayo. Gracias nuevamente, Andrea, y a cada uno de ustedes quiero invitarlos a disfrutar de todas las actividades de esta Semana del Cerebro en tiempos tan difíciles como los actuales. Sigamos entonces con esta programación. Gracias, Ricardo. De nada, gracias a ti. Hola a todos, vamos a hacer una tercera práctica. Esta práctica también es un ejercicio de atención y concentración, pero a diferencia de la primera práctica en que nos concentrábamos en nuestra respiración, ahora nos vamos a concentrar en los sonidos externos, los que llegan a nuestros oídos, los sonidos que van desde los muy lejanos a los muy cercanos. Y así como al igual que la primera práctica, también produce muchos beneficios en relación a lo que tiene que ver con atención y concentración. También es una buena práctica de realizar en algún lugar muy ruidoso, porque los sonidos, en vez de distraerte, los vamos a usar como foco de atención y concentración. Elige una silla cómoda donde puedas sentarte y donde puedas acomodarte. Elige también un lugar donde sepas que no te van a distraer, donde puedas estar tranquilo, tranquila, hasta que termine la práctica. Te invito a cerrar los ojos y a acomodar tu cuerpo en una postura cómoda, pero no rígida, ni tampoco muy suelta. Una postura cómoda, pero atenta. La columna está recta, pero relajada al mismo tiempo. El cuerpo está atento, pero relajado al mismo tiempo. Bien, porque el terapeuta de repente va quedando como en teoría, pero con el ajedrez lo puede ejercitar. ¿Sí me explico? De hecho, Jesús, Dime. a propósito, ¿no es cierto?, de la consulta que te realizábamos sobre los adultos, quisiera también complementar con Tita Ramírez, que también nos acompaña aquí en nuestra conversación sobre cerebro y calidad de vida. Probablemente tú atiendes a muchos adultos que llegan con una cantidad de interrogantes. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es primero? ¿Lo que pienso de mí o lo que digo de mí mismo o lo que siento sobre mí? Tita, queremos saber cómo cambiar lo que pienso sobre mí si finalmente se trata de un libreto que aprendí cuando era niño. Bueno, creo que está bastante ligado a lo que estaba comentando Jesús, en el sentido de que nosotros desde la conexión personal, ¿cierto? Y desde las distintas herramientas que existen terapéuticas, podemos ir transformando nuestra percepción de nosotros mismos. Tenemos ciertos pensamientos, ¿cierto?, que disparan ciertas emociones, y eso puede estar ligado muchas veces a ciertas memorias emocionales que nos hacen sentir, ¿cierto?, de ciertas maneras, a veces muy incómodas, a veces muy tristes y qué sé yo. Y la esperanza en esto viene desde la idea y el conocimiento de que nuestro cerebro es neuroplástico. Entonces,
tenemos esa capacidad de transformar la estructura de nuestro cerebro, lo que pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es la base, finalmente, de cualquier aprendizaje nuevo. Y no importa si eres un niño o si eres un adulto mayor, el cerebro es neuroplástico forever, para siempre, digamos. Entonces, obviamente, cada persona tiene sus habilidades, sus capacidades y todo, pero podemos transformarnos y ese cómo o lo que pienso sobre mí puede transformarse, puede cambiar. Soy una creyente en que podemos sanar, en que podemos transformar nuestra vida, y gracias a los más de 6.500, 7.000 estudios, estaba escuchando hoy día uno de mis profes, que tienen que ver con el mindfulness, con la neurociencia, ¿cierto? Con la neuroplasticidad. No es un eslogan, no es autoayuda, sino que en verdad es ciencia. Y para mí eso es maravilloso, porque tenemos una tremenda herramienta a disposición, ¿cierto? Que a través de distintas técnicas, como por ejemplo aquí contaba Jesús, ¿cierto? De aprender algo que nos genera nuevas habilidades, incluso socioemocionales, podemos ir cambiando lo que pensamos de nosotros mismos y mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestra valoración, cómo nos movemos en el mundo y qué sé yo. Desde mi percepción y mi práctica, el mindfulness, por ejemplo, y la meditación es una tremenda herramienta para activar esa neuroplasticidad. Y yo la recomiendo siempre para cualquier tipo de actividad que quieran practicar, o sea, o traer a su vida, manifestar en su vida. Estamos aquí en nuestra conversación, en nuestro diálogo. Gracias, Tita, por tu respuesta, por compartir también tu experiencia, y gracias a quienes se conectan en redes sociales, están también haciéndonos llegar sus comentarios, saludos y algunas consultas. Esto no termina, nos queda aún bastantes minutos de diálogo en este tema cerebro y calidad de vida en la Semana del Cerebro Chile 2021. Estamos en vivo, son las 9 de la noche con 34 minutos, pero esta conversación queda almacenada aquí en el canal de YouTube de la ASNAP. Y a propósito, quiero mencionarles que para el mes de mayo, la primera semana de mayo, inicia el Diplomado en Neurociencia Educativa con mención en Investigación-Acción, que es organizado en alianza entre la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje y la Fundación 100. Hay 7 módulos de estudios organizados en un periodo de 6 meses. Aquí tengo los temas principales. La verdad que el brochure con toda la información está disponible para ustedes. Lo pueden solicitar al correo electrónico asistente@neuroeduca.cl. Me mencionan incluso que aún hay una promoción especial hasta el próximo 26 de abril. Así es que les invito para generar sus consultas respecto de este diplomado en neurociencia educativa, mención en investigación, acción. Vamos a continuar con nuestra conversación y revisando también los comentarios que nos llegan en redes sociales. Carlos, quisiera volver contigo. A propósito, ¿no es cierto?, de lo que nos ha tocado vivir, enfrentar este contexto actual sanitario de pandemia, probablemente tú nos puedes dejar algunas recomendaciones que podrían ayudar a padres e hijos a crear hábitos de vida activa y saludable. Y también sería bueno si nos entregas algún link directo o alguna página o red social para consultar o revisar más información. Mira, es que la pregunta igual es complicada. Sí, por supuesto. Pero hay que tratar de contestarla. Mira, a ver, el generar hábitos de vida, yo creo que en toda la población, si nosotros hablamos de lo que es saludable y lo que no es, todos yo creo que ya van a contestar. Yo creo que nadie, yo creo que si les digo, oye, esto te va a hacer mal, no creo que alguien me diga, Carlos, oye, gracias por contármelo porque no sabía que esta comida me hacía mal. No, yo creo que está. Y las encuestas lo dicen. El año pasado hubo una encuesta, la radiografía de la alimentación en pandemia, que hizo el Ministerio del Desarrollo Social, y las personas
contestaron que sí se estaban alimentando de mala forma y que uno de los aspectos más importantes que estaba pasando era la ansiedad y el aburrimiento. Esos dos factores marcaron mucho en esta pandemia. Entonces, cuando nosotros hablamos cómo generar este cambio, una de las cosas más importantes es que, primero, como padres, nos ordenemos con los horarios. Es decir, yo voy a trabajar en tal horario, voy a tener estas pausas, estos horarios de descanso, y dárselo a conocer a mi hijo. Porque muchas veces uno está haciendo su trabajo y tu hijo llega, papá, por acá, por acá. Entonces, si nosotros nos ordenamos con los horarios, y yo tengo la disposición también a que este horario va a ser para mi hijo, eso ya va a ser un punto a favor. Puedo quizás jugar a lo que estiman conveniente. Yo no puedo decir, y bueno, hay otra cosa también. Muchas veces hablamos, ¿qué es lo importante? La OMS nos dice 60 minutos de juego y actividad física moderada e intensa. Pero aquí es el tema. ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿Lo encuentro entretenido? Si no lo encuentro entretenido, por más que me digan, no lo voy a hacer. Y aquí entra un factor súper importante, la emoción. ¿Cómo yo, cuidador, profesor, enseño? Y yo tengo que enseñar con emoción. Cuando enseño a través de la curiosidad, ¿qué es lo que abro? A la atención. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? A ver, ¿algún desafío me están generando? ¿Algo distinto a lo cotidiano? Y es ahí cuando empezamos recién, a través de esta enseñanza, a decir, esto me gusta, por aquí voy. Si yo les digo, y como siempre digo a muchos papás, con las cápsulas educativas, ya mire, aquí está la cápsula, hágala. Ya pues hijo, hágala, ahí está, mire, ahí está el profesor, se está moviendo. No genera ningún impacto, cero. Pero si el papá, la mamá o el cuidador genera un entorno a través del juego simbólico, de darle animación a los objetos inanimados, de generar una historia entretenida, dinámica, vamos por buen camino. Si nos conectamos con los intereses de cada niño, vuelvo a decir, cada niño y cada persona es un cerebro distinto, ¿cierto? Tenemos gustos distintos. Y por ahí tenemos que también enfocarnos. Yo no puedo decir, miren, todos los días tenemos que hacer tal ejercicio, porque eso, lamentablemente, ya la evidencia nos muestra que sigue siendo un país como Chile muy sedentario. La pregunta es ¿por qué? Y yo también aquí le haría a todas las personas que están escuchando y ustedes mismos, ¿qué profesor les marcó cuando fueron pequeños? Y lo más probable, independiente de la respuesta y independiente del profesor, ese profesor tiene una característica que todo lo enseñaba con algo distinto, algo que a mí me generaba placer para aprender. Y yo creo que es ahí el camino donde tenemos que tomar padres, profesores, enseñar a través de la emoción. Oye, la verdad que está muy, muy interesante. De hecho, se siguen sumando también nuestros amigos aquí en redes sociales. Oriel Corral dice ser conscientes. Pato Cares nos envía un corazón. Alexandra Díaz dice, me encantó. En general, ¿verdad? Lo que ella está escuchando. Súper buena estrategia, gracias. ¿Podrían recomendar bibliografía al respecto, por favor? Tamd Halley nos deja este comentario a través de Facebook o Instagram. Sí, de hecho, ¿no mencionaste algún sitio que tú tengas o alguna red social, Carlos? Sí, eso se me había olvidado. Mira, una de las cosas que nos ha funcionado bastante y que a los docentes les ha gustado tanto porque hemos tenido un buen feedback son unos descansos activos que estamos haciendo y que ustedes lo pueden ver en nuestro Instagram, @fullkids. Son actividades con música que generan un desafío de coordinación, desafío que va marcando el ritmo, el tempo, y eso le ha gustado mucho. Nosotros ya lo hemos probado en las clases que hemos hecho, pero el feedback que nos han generado nuestros colegas ha sido también súper positivo, así que los invito a que ocupen estas pausas activas que nosotros ya tenemos en nuestras redes, @fullkids en Instagram, y de verdad que ese desafío que a cualquier persona siempre, cuando algo no me sale, tengo ganas de ejecutarlo, y con ganas. Carlos, Excelente. ¿y eso es solo para niños ese descanso activo o lo pueden hacer los papás, los adultos que están viendo? Mira, esa está súper buena porque, claro, cuando tú los creas, tú siempre piensas como en los niños, pero no han llegado respuestas de que el papá también se integra, porque vuelvo a decir, cuando te genera un desafío a ti, y no sé, tienes que mover tanto las extremidades inferiores y sumarlas con las superiores,
Uy, ¿y no puedo? ¿Y por qué? ¿Qué me pasó aquí? ¿Ah? Entonces, eso también es súper entretenido. Mira, y ahora me acordé una, Tita, y para si las personas que nos están escuchando. Los invito a todos que extiendan sus manos. ¿Mm? Qué susto. Entonces, aquí vamos a formar como una pistolita, con una mano. ¿Ya? Y con la otra vamos a hacer un círculo. Y con los 3 dedos extendidos. La invitación ahora es cambiar. Ah, pues mira. Oh, Así. Para un lado y para el otro. Bueno, son desafíos cognitivos, obviamente, pero que invitan, vuelvo a decir, que invitan al desafío, y lo más probable es que el que no le salió se va a quedar más rato, a ver cómo era esto, a mí no me la gana, no, a mí no. Seguro. Y eso invita también al movimiento. Cristian Vallejos aquí en YouTube dice: enseñar a partir de la emoción, una frase clave. Joana Ayala, en algún momento de la conversación, no sé quién estaría respondiendo, pero ella dice: ¿qué rol juega la glándula pineal en todo esto? No sé si hay alguien de ustedes que desee contestar a esa pregunta, pero mientras tanto vuelvo con Jorge, porque desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del coach en salud integral, tú, Jorge, tienes un enfoque bastante atípico en relación a lo que un nutricionista podría recomendar sobre dietas basadas en los contenidos calóricos. ¿Puedes fundamentar esto? ¿Tu dieta busca asegurar una mejor calidad de vida? Si alguien quisiera también probablemente conseguir más material, ¿dónde podría dirigirse? Bueno, quizá en otro momento respondemos lo de la glándula pineal, pero está asociada justamente a la segregación durante la noche. Al no recibir luces y fotones, entonces mi sistema va a poder conectarse con la serotonina, va a poder generar la melatonina, y todos mis chipsitos, el tablero eléctrico del cerebro va a producir los capitanes de cancha o de capitales de campo, para después salir a chequear el cuerpo, a ver si está todo bien o si hay que hacer reparaciones, y preparar toda la energía para el día siguiente. Eso arranca desde la glándula pineal, y hay otras posibilidades de glándula pineal, tercer ojo, etcétera, que daría para más. En el tema de alimentación, volviendo a eso, no es que yo tenga un método. Nosotros recomendamos en esto de correr cortinas y empezar a investigar, que el tema calórico como que dejó un poco de ser algo muy... A ver, voy a algo de cerebro. Si yo tengo una emoción, que lo comentábamos antes de entrar al aire, tengo una emoción que por una cuestión de que mi sistema instintivo se prende porque estoy entre 4 paredes y recibí una llamada que me altera, o una situación emocional, va a subir mi glucosa para responder. Y como no me escapo del león ni le pego a nadie, mi glucosa, ¿qué hace? Se queda arriba. ¿Y quién va a responder ahora a nivelar mi sistema hormonal? La insulina. La insulina va para arriba, guarda ese sistema de glucosa como grasa, no le deja llegar nada al cerebro, y ahí voy subiendo de peso. Entonces, por más que yo cuente las calorías, una emoción me va a equivaler a un chocolate, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Entonces, nos basamos básicamente en literatura, para que busquen Dr. Barry Sears. Dr. Barry Sears, justamente, él es el que ha investigado el tema de regulación hormonal a través de la regulación de la ingesta. Si mi plato está equilibrado, proteína, hidratos y grasa en forma adecuada, bajando los hidratos desfavorables, que son los que me mantienen inflamado, el sistema intestinal, el sistema vagal, no me permiten segregar. Recuerden, el sistema intestinal genera el 90% de la serotonina. Entonces, si hablamos de neurotransmisores a nivel del cerebro, es muy importante. Y 50% de la dopamina de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro sistema de regulación hormonal tiene que estar dado paso 1 en la ingesta. Después hablamos siempre del sueño, la actividad física, que tiene que ver con activar 2 sistemas, aeróbico y anaeróbico. Otro momento lo hablaremos. Pero en principio, la alimentación tiene que ser mi forma de regular mi sistema hormonal. Cuando tenga mi sistema hormonal equilibrado, voy a poder dominar mi sistema emocional. Acuérdense que emoción es mover la E. ¿Qué es la E? Energía. Energía de movimiento. ¿Dónde yo quito energía de movimiento? De los sistemas que tienen que producirlo con el oxígeno adecuado. O sea, tengo el alimento, el oxígeno adecuado, que
todos creo que comemos un asadito cada tanto. ¿Cómo prendo el carbón? ¿Cómo hago que suba la llama? Poniéndole oxígeno. Cuando yo soplo más las brasas, voy a tener más rápido el carboncito prendido. En el cuerpo es lo mismo. Tengo la ingesta del alimento y el oxígeno, que no viene de las dos fosas nasales nada más. Eso es 21% de oxígeno aporta y el resto nitrógeno, el aire, ¿sí? ¿De dónde yo quito más oxígeno para tener más energía? Del agua. Ahí tenemos famosa bebida de la salud y del atleta, el agua, y está como casi al 90% de oxígeno. H2O, ¿sí? ¿Qué es H2O? ¿H cuánto? 11%. Y entonces casi realmente el 90% es oxígeno. ¿Y qué transporta mi sangre? 94% de la sangre es agua, es H2O. Entonces yo no me estoy hidratando, no estoy oxigenando para que tengamos energía de emocionarme y que mi sistema esté desinflamado y tenga yo estas posibilidades de conectar con la alegría de vivir, con jugar. Si no, no hay emoción, no hay energía, como decía el profe Carlos. ¿Cómo va a ser para movernos? Vengo desganado, la vida me atropella. Me atropella porque no corrí la cortina para empezar a investigar un poquito más, que es lo que hacemos en la Semana del Cerebro. Darles información para que digamos, ok, vamos a correr un poquito la cortina. ¿Qué será esto del equilibrio, de la regulación hormonal? Que me permite conectarme con las emociones, que no le voy a permitir al instintivo que me esté ganando todo el tiempo por esas decisiones que toma el inconsciente 95% del día. Entonces me conecto con el altruismo, con el amor, con lo que llamamos tarea, y no con el ego, con el instinto, con solo para mí y el resto que se vea. Esa es la misión de cada ser humano. Y nosotros desde nuestra profesión lo tenemos que comunicar de la mejor forma posible. Entonces, la alimentación es esto, ¿sí? Es agua, es lo que miro, es lo que escucho, pero en la comida, proteína, hidratos y grasa, en forma equilibrada. Doctor Barry Sears, a mi recomendación es lo ideal. Si alguien quiere mirar algo lo estoy viendo acá, Jorge, es un bioquímico norteamericano y él ha popularizado la dieta de la zona. ¿En qué consiste eso? ¿De dónde viene el nombre? Bien, ¿qué significa zona? Significa que estamos en una zona de regulación hormonal, justamente apunta a esto. ¿Cuál es mi zona? Yo no tengo un marcante, no tengo que estar exactamente en un punto, tengo que estar en una zona en la cual cada día que te levantes pises con el pie derecho y arranques bien tu día y estés bien con tu familia y bien con tu trabajo. Eso significa bioquímicamente regulado. Eso me va a permitir a mí, a cada día, nosotros tener este puntapié con lo que llamamos el famoso arrancar con el pie derecho y que todos mis sistemas estén regulados. Entonces dijimos, en líneas generales, hidratos y proteínas son los que regulan insulina, glucagón, y son los que me van a permitir conectarme con mi mejor parte de ser humano, con el neocórtex que siempre decimos, el cognitivo ejecutivo. ¿Por qué puedo conectarme ahí? Porque mi emocional, mi energía de moverme, mi emoción, va a poder mirar un poquito más de mi ombligo, un poquito más allá, más a mi prójimo, al que está a mi lado, y podemos integrarnos como debe ser el ser humano. Sin embargo, cuando no estoy en esa situación, estoy en alerta, y el instinto te seduce. Yo siempre le digo que el área instintiva es reptiliana porque es la serpiente del Edén que está en el arbolito, siempre lo comparo con esto, y te dice, yo soy tu amigo desde que naciste, mejor comete ese chocolate, y la hamburguesa la cuádruple, total, te tenés que dar este gusto en la vida, y vos decís, claro, si me lo merezco, si para eso trabajo y para eso me rompo. No sé si se entiende. Entonces, eso es un poco a lo que se conecta la emoción, al ego, que es el instinto, o al raciocinio supremo del cerebro, que es el neocórtex, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, y ahí vamos desde lo que decías. Barry Sears para mí es lo mejor. También recomiendo Frank Suárez, que quizá muchos lo escucharon ahora hace poquito, pues falleció. Frank Suárez es una persona que se dedica al metabolismo, y metabolos viene de lanzar hacia adelante el movimiento también. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Generalmente va haciendo cambios en nuestra vida. Recién como dijo Tita hace un momento, no somos los mismos ni de ayer, ni desde hace un ratito, ni desde antes de empezar esta charla. Somos todos diferentes a partir de ahora. Es un momento único, extraordinario que nos sucede. Entonces es lo que tenemos que empujar, esa emoción.
Francisca, cuéntanos entonces, ¿qué es este proyecto y este concepto del taller Pausas sin Pantallas? Bueno, Pausas sin Pantallas es un proyecto que contiene 50 pausas pensadas para que los profesores puedan aplicar en sus aulas. Pero esto no queda solo ahí, porque además de estas 50 actividades, tenemos también 10 videos disponibles para que la gente pueda ver. Y no solamente puede ser aplicado por profesores, también puede ser aplicado por otros profesionales en relatorías, en charlas, en seminarios, etc. Lo importante es poder darle una pausa a nuestro cerebro, darle un break, un pequeño descanso, para que después podamos continuar con nuestras labores de la mejor forma posible. Fíjate que yo mismo estuve tratando de aplicar parte de lo que tú estás proponiendo. Mis hijos están conectados en sus clases online y tienen 10, 20 minutos de diferencia entre una clase y otra. Y yo les dije, párense, vayan a dar una vuelta, caminen, muévanse y luego vuelven, se oxigenan un poco, etc. Creo que la idea de fondo es esa, pero tú has desarrollado casi distintos tipos de ejercicios o de actividades que buscan precisamente eso, que el cerebro se desconecte de las pantallas, ya sea del celular o del computador, de la actividad que sea, de trabajo o de estudios, y que permita conseguir ese objetivo. Justamente, Ricardo, la idea es, en base al movimiento, que nosotros podamos oxigenar el cerebro. Cuando tenemos un cerebro más oxigenado, van a mejorar funciones cognitivas claves para el aprendizaje, como la atención, como la memoria, la concentración. Por lo tanto, es súper importante que podamos darle ese respiro también al cerebro, que es súper necesario. Y además, cada pausa, cada actividad está pensada en relación a algún contenido específico. Por ejemplo, hay pausas, hay otras de coordinación, hay otras de noción temporoespacial, hay de funciones ejecutivas, e incluso hay 5 pausas que ya están más al final, que están pensadas en evaluación o en un feedback que podemos realizar con nuestros participantes o estudiantes. Así que es bien variada esta gama de actividades que tenemos disponible para ustedes y que esperamos que las puedan ir revisando en la medida en que vamos avanzando con los videos. Lo más interesante, atractivo, es que aquí, durante esta Semana del Cerebro, los talleres que está presentando Francisca son de carácter completamente gratuito. Usted tiene acceso sin costo, porque además forman parte, por lo menos, son como una invitación, un preámbulo a lo que se vendrá, me han dicho pronto, Francisca. Hay el proyecto o la idea, ¿no es cierto?, de que tú estés dictando un taller que se viene luego. ¿Nos podrías contar un poquito? Así es, Ricardo. A partir desde junio nosotros vamos a tener disponible 4 talleres, ¿ya? Es un taller que habla sobre las didácticas de la educación física de preescolar y primer ciclo básico en educación física, ¿ya? Entonces es un taller que está súper interesante, donde se va a abordar también el proyecto Pausa sin Pantalla y que esperamos que ustedes lo puedan ver. Y quiero decirles que si desean más información pueden escribir a este correo electrónico asistente@neuroeduca.cl. De hecho, me acaban de pasar el título de este taller para que lo tengan ya en mente: didáctica de la actividad física para nivel preescolar y primer ciclo, adaptada a la enseñanza a distancia. Francisca, redes sociales donde poder mirar, conocer un poquito más de tu trabajo. Me pueden encontrar en @fran.rojas.ramos. Ahí estoy subiendo también información, diferentes actividades que voy realizando con los niños y que sé que me han dado un poquito de resultado y que he ido compartiendo con los seguidores que tengo. Eso es Instagram. En Instagram, sí, @fran.rojas.ramos. Muy bien, Francisca, de verdad ha sido un gusto. Queremos felicitarte por esta iniciativa porque nos parece además muy atingente a lo que estamos viviendo, lo que nos toca enfrentar, quedarnos en nuestra casa, y de verdad que se hace necesario hacer estas pausas. De hecho, ni siquiera cuando estamos compartiendo el alimento en la mesa nos desconectamos de las pantallas. Y me parece entonces que lo que tú propones de verdad va a ser muy bienvenido, y me gustaría
que ustedes también se interesen en conocer más. Francisca, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu aporte aquí también en esta, la Semana del Cerebro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un mensaje para nuestros colegas: no tengamos miedo de incluir el movimiento dentro del aula. Es bastante positivo, los niños lo pasan bien y nos ayuda de sobremanera para poder reconectar a nuestros estudiantes o participantes con los contenidos que estemos abordando en nuestras clases. Así que quedan todos muy invitados a revisar esta serie de videos y también cada una de las actividades que iré subiendo por mis redes sociales. Y por supuesto al taller que vamos a realizar a partir de junio. Ella ya está conectada con nosotros, me refiero a Claudia Donoso Rioseco. Ella es educadora de párvulos con mención en música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, más conocida como la UNCE. Magíster también en educación, mención evaluación, también de la UNCE. Ella es diplomada en metodologías y habilidades docentes de la Universidad Finisterre, directora del magíster en neurociencias aplicadas a la educación, también de esta misma casa de estudios, el que ella diseñó y creó. Y la verdad que podría seguir enumerando otros elementos, pero quiero darte la bienvenida, Claudia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola, un gusto. Gracias a ustedes. Feliz de compartir esta semana, una semana del cerebro, ¿no? Suena tan potente. Vamos a ver entonces cómo podemos disfrutar y contribuir desde lo que a mí me compete, ¿no? Feliz de la invitación, Ricardo. Probablemente me dicen que tú eres la persona que más ha trabajado sobre neurociencia educativa en el ámbito preescolar en Chile, y además, por supuesto, con conocimiento de causa, porque eres fundadora del Jardín Infantil Don Osito. Y la razón por la cual te tenemos aquí, porque vamos a compartir algunos videos musicales, porque tú también eres creadora del grupo musical Despertando las Neuronas. La pregunta es entonces, ¿cómo empezó ese grupo? Ay, tantos recuerdos. Mira, primero tengo que decir que llevo 38 años trabajando en educación, ¿no? Y en infancia. Y la vida me ha llevado por distintos caminos, el mundo universitario, ¿cierto? El trabajo con familia, trabajo social, medioambiental, y la música ha sido transversal en mi vida. Yo tuve mi formación en esa famosa UNCE que tú nombrabas, ¿no? Fue un privilegio haberme formado en música y me di cuenta de la importancia. En esa época yo no sabía de neurociencias, todavía te estoy hablando 38 años atrás, no es como ahora, ¿no? Ni siquiera en el pregrado uno le hablaban de neurociencia más que de la fisiología o la biología humana, pero no el cerebro, la importancia de conocer cómo aprende el cerebro, ¿no? Cómo procesa, cómo registra, cómo evoca. Pero sin embargo, a través de la música, yo me daba cuenta que los niños parecían súper dotados, o sea, cuando uno los estimulaba musicalmente, uno podía trabajar temas complejos, contenidos complejos, pero la música algo tenía que les permitía disfrutar primero y además conocer, pero por otro lado desarrollar muchísimas habilidades. Entonces partió el tema de la música primero. Algo pasa en el cerebro con la música. Yo trabajaba con niños con desafío, niños autistas, niños con parálisis cerebral. En el jardín siempre hemos tenido la política desde el día 1 del jardín de todo lo que significa el trabajar en la diversidad, ¿no? Entonces eso me hacía a mí investigar en la acción y decir, ¿por qué a Pepe, que tiene síndrome de Down, le cuesta menos cantar que hablar? Y empezamos un poquitito a trabajar todo lo musical. Y posteriormente llegó el tema de las neurociencias un día por ahí y lo encontré deslumbrante. Yo dije, algo pasa. Yo ya llevaba 10 añitos trabajando con niños y cuando escuché de neurociencias y empecé a estudiar neurociencia y me formé en neurociencia, me di cuenta de que esto se tenía que llevar a los profesores. Y nace Despertando las Neuronas, primero, no como grupo musical, sino que como un programa educativo en el jardín infantil, donde yo me daba cuenta que teníamos que combatir el sedentarismo. Yo trabajaba ya haciendo capacitaciones para docentes y me daba cuenta que sobre todo educación parvularia en los colegios se escolarizaban antes de tiempo y ya los niños se quedaban sentados mucho tiempo. Y ahí nace el concepto de despertar las neuronas, ¿no? ¿Cómo? Y partí un día, porque generalmente las canciones se me ocurren en la ducha o andando en bicicleta. Un día desperté muy dormida y dije, bueno, ¿cómo
¿cómo puedo despertarme en neuronas? Tengo que hacer clase, voy al jardín. Y dije, ese nombre, eso es lo que necesito. Y empecé a tararear los primeros compases. Me fui al jardín con mi guitarra y se lo conté a los niños y empezamos a crear esta canción que dio origen al himno de nuestra agrupación musical, casi la canción emblemática, la canción clave, que es Despertando las Neuronas. ¿Cómo sale el grupo en sí? Sale del trabajo que yo hacía en el jardín musical y el productor general de Despertando las Neuronas fue quien me plantea levantar una agrupación artística, ¿no? Don Walter Benítez. Y Walter Benítez me dice, ¿por qué no hacemos algo lindo, pero ya para que salga de tu jardín, para que llegue a más niños? Y así nace Despertando las Neuronas, ¿no? Eso nace el año 2014, pero siempre bajo la trayectoria de lo que el Jardín Infantil Musical Donosito venía trabajando ya con esto de las neurociencias educativas. Estamos conversando con Claudia Donoso, efectivamente ella es la creadora de esta agrupación Despertando las Neuronas. Luis Valdivia, a través de Facebook, él se hace una pregunta y quisiera que ustedes la respondan. ¿Es la neurociencia una moda? Él sigue preguntando y dice con su pregunta, ¿qué le decimos a una profesora con 25 años de docencia que dice esa cosa de las neurociencias son tonterías, entre comillas? ¿Quién se anima a responderle a don Luis? ¿Puedo responder yo? Ya que estoy todavía no me han quitado la palabra, ¿no es cierto? Ok, adelante. Sí. Afortunadamente la neurociencia no es una moda, porque como tú sabes, las modas llegan, alcanzan un boom y desaparecen. Pero las neurociencias llegaron a principios de este siglo a la educación para instalarse ahí y generar raíces y crecer, ¿eh? En cuanto a su difusión. La neurociencia, yo quería también responder la pregunta que se planteó acá, porque se planteó si era realidad o mito. Bueno, no sé porque de dónde salió eso del mito, pero es una realidad indiscutible. Ha cambiado de nombre, sí. Algunos hablan de neuroeducación, otros de neurociencia aplicada a la educación, neurociencias de la educación, para la educación, etc. Pero siempre estableciendo este nexo entre neurociencia y educación. A mí personalmente me gusta más el concepto de neurociencia educativa porque implica más una relación recíproca. La neurociencia educativa es una disciplina emergente que integra neurociencia cognitiva, psicología cognitiva y pedagogía, pero en igualdad de condiciones, en el sentido de que busca formar profesores en neurociencia, particularmente en neurociencia cognitiva, pero también formar investigadores de neurociencia en educación, de modo que haya profesores que sepan de neurociencia y neurocientíficos que sepan de educación, y no necesariamente trasladar hallazgos de las neurociencias a la educación, que eso no funciona. No se puede trasladar los conceptos, los hallazgos del laboratorio a una sala de clases. Por lo tanto, tiene que ser una cosa que sea integrada y que sea en ambos sentidos. Por eso a mí me gusta más el concepto de neurociencia educativa, porque es una disciplina que es más bien una transdisciplina. Entonces estamos de acuerdo que es una realidad, que no es un mito, y por supuesto en ningún caso se trata de una moda. Ya lo ha dicho Sergio Mora, es una disciplina emergente. Quisiéramos avanzar porque efectivamente estamos en vivo, son las 9 de la noche con 32 minutos, pero ustedes posiblemente van a ver este capítulo, esta conversación en cualquier otro momento posterior a través de YouTube y los distintos canales, porque estamos ahora celebrando esta Semana del Cerebro. Quisiera volver con Claudia para volver a recordar o consultarte en este caso ya con el paso de los años. Claudia, ¿has visto cambios respecto a la práctica allí mismo en el aula con las educadoras? ¿La corriente investigativa ha generado cambios a nivel de políticas de Estado? Es otra pregunta que podríamos hacernos. ¿En qué podríamos notar esto? ¿Por qué es importante que esto suceda? Sí, definitivamente. Es lindo estar en este momento histórico de la vida, aunque estemos en modo pandemia, ¿no? Dándote cuenta que
en estos 30 y tantos años que llevo trabajando en educación, no solo en educación infantil, que es como mi título lo dice, educadora de párvulos, ¿no? Sino que también en el mundo universitario, en pre, posgrado, con familia, con fundaciones, y nos damos cuenta que las neurociencias, como dijo Sergio, vino para quedarse y para dar fundamentos que son esenciales para la educación. Cuando yo comprendí que estas neurociencias con evidencia científica, ¿cierto? Estas que uno dice de los científicos que tienen todas las investigaciones para decirlo, aunque a veces uno, como dijo Sergio, los estilos de aprendizaje los aprendí también en su momento, y después viene una nueva corriente, una nueva investigación que desdice lo que uno aprende. Entonces también aprendí que para estar en neurociencia hay que estar siempre en la última, ¿cierto? En las últimas investigaciones, apoyándose de esa evidencia. Pero sí, por supuesto, yo lo he visto muchísimo, muchísimo, cómo se ha ido haciendo presente en el aula, desde la formación de las docentes, ¿no? Estos últimos años no hay universidad que no tenga el ramo de neurociencia en la formación docente. Me tocó trabajar en los estándares para la formación docente y se consideró las neurociencias. Me tocó trabajar en el Consejo Nacional de Educación en todo lo que son las bases curriculares para la educación parvularia, y me tocó visualizar cómo estaban las neurociencias presentes. Y también me toca en el día a día monitorear, hacer capacitación a docentes, y es tan lindo ver cómo las neurociencias nos revitalizan, porque fíjate tú que sobre todo como educadoras de párvulo, nuestra formación está centrada en el juego, está centrada en el descubrimiento a través del asombro, a través de los sentidos, y cómo vamos uniendo todo eso. Sin embargo, entramos en una corriente tradicional, sobre todo en los colegios, la educación parvularia se empezó a escolarizar tanto que era un atentado contra la naturaleza del ser humano y de los niños. Entonces las neurociencias en lo personal me ha permitido llevar fundamentos para que las educadoras se fortalezcan, ¿no? Y en el fondo no permitir que la escuela tradicional cometa esos atentados. A un niño no se les puede quitar la posibilidad de jugar, tenerlos sentados largas horas con lápiz y papel. Esa escolarización que empezó a inundar el aula infantil, a mí me paraba los pelos, y gracias a las neurociencias he podido de una u otra forma contribuir en la formación de docentes, de tanto en pre y posgrado, profesionales afines también a la educación, como psicólogos, ¿cierto? Fonoaudiólogos, que han tomado los fundamentos de las neurociencias definitivamente para algo que me encanta, que es humanizar la educación. Cuando entendemos que hay que humanizar la educación, claro que están las neurociencias. Así que sí, están las políticas públicas despacito, despacito, como dice Fonsi, ¿no? Pero en estos 30 y tantos años he ido viendo que hemos ido llegando a más lugares. Yo le agradezco mucho a Sergio la confianza que tuvo en el programa que estábamos levantando en esa época. Yo me acuerdo que fue una de sus jornadas y yo empecé a hacer casting de profe. Sí, sabe todos sabían de neurociencia, pero no todos sabían entregarla. Y entonces Sergio quedó en el casting, ¿no? Él sabía entregarle, y le digo, ¿te animarías a venir con nosotros a armar este programa? Yo ya trabajaba con quien me formó en neurociencias de verdad, que fue don Víctor Fernández, ¿no? Neurofisiólogo, y que con él trabajé 8 o 9 años haciendo clase en conjunto en la formación de pregrado, donde eso era inédito, ¿no? En el año 2007-2008 estábamos formando en neurociencias en pregrado en la Universidad de Finisterra, y yo estaba en clases con él y decía, esto es un lujo, tenerlo al lado, pero él me decía, Claudia, yo sé de neurofisiología, pero no sé de educación, así que, ¿qué haría usted en el aula? Y así aprendía neurociencia. Entonces, cuando armamos este programa maravilloso, que ya lleva a cumplir 10 años en la formación, uno dice, sí, pues sí puedes aportar al cambio, y se está generando el cambio. Así que yo soy súper optimista con esto, me encanta, y hacemos canciones, hacemos juegos, hacemos todo lo necesario para que el ser humano se entusiasme y se motive para aprender. Y que los profesores, ¿no?, lo hagan, porque los profesores es el tema. Ese profesor, no, si esto no es una moda, es la naturaleza humana que nos está permitiendo hoy día, con los avances de la ciencia, comprender mejor la conducta y comportamiento. Decía que estamos aquí conversando apasionadamente con Claudia Donoso, con Joaquín Triandafilide, con Sergio Mora, y para Marco Barraza precisamente llega una consulta, dice una pregunta para Marco: mis felicitaciones por su proyecto. Y en su escuela, la pregunta es, Marco, ¿cómo se implementa en el aula la neurociencia en el día a día?
creo que Joaquín respondió parte de esta pregunta cuando él hacía mención hace un par de años, cuando comenzamos a implementar en una escuela, en la escuela Alejandro Chelén Roja, que era otra escuela, a cargo en ese momento director don Rodolfo Quintana, nos hacíamos esta pregunta y la reflexionábamos en conjunto con el equipo. Entonces, ¿qué pudimos percibir? Que los profesores actualmente implementan muchas metodologías y muchas de esas estrategias, metodologías didácticas tienen grandes resultados, ¿ya? Pero hay otras metodologías que no tienen resultados positivos o que no se sistematizan en el tiempo y no se logran implementar durante la trayectoria de un plan de mejoramiento educativo, por ejemplo. Entonces nos pudimos evidenciar que para poder implementar la neurociencia y llevarla al aula, porque no es solamente el concepto o la terminología o el lenguaje pedagógico universal que vaya enfocado en esta línea de la neuroeducación, sino que más bien pudimos percibir que para llevarla al aula hay que implementar las metodologías. Por ejemplo, relacionar las metodologías que ellos ya realizan con este conocimiento de la neurociencia es un paso. ¿Y por qué digo que es un paso? Porque esto nos va a permitir identificar cuáles son un mito y cuáles no son un mito. Y voy a volver a los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Hace años atrás, en los establecimientos educativos, y hasta el día de hoy, quizás en algunas escuelas, se aplica el test, por ejemplo, para medir los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y después que se realiza, cuando después de aplicar ese test, se aplica, por ejemplo, se le entregan gráficos, datos a los profesores y les dicen ya, por ejemplo, este curso aprende solo con el estilo de aprendizaje visual. Ah, no, pero el otro curso aprende con el estilo auditivo, por ejemplo. Entonces, actualmente se ha podido evidenciar con la investigación que eso no ocurre de esa forma, que eso es un mito. Entonces, al aplicar la neurociencia, ¿qué nos permitiría tomar decisiones basadas en la evidencia? Por ejemplo, determinar los directivos, los jefes técnicos, que son los quienes orientan la aplicación de este tipo de estrategias, poder decir, esto es un mito, por lo tanto, es algo que no podemos implementar porque nosotros ya sabemos, como lo mencionaba Claudia, que los estudiantes ya aprenden a través del juego, aprenden a través de la experiencia, de la motivación, de la participación. Por lo tanto, aprenden a través de todos los sentidos. Nosotros tenemos que preocuparnos de que las metodologías incluyan todo. Entonces, desde allí creo que es importante empezar a diferenciar qué metodologías incluyen todo y cuáles no. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que estimula el trabajo asociativo, la colaboración, la participación, la metacognición, que son cosas muy fundamentales. Y justamente tú haces una pregunta en referencia a lo que mencionaban anteriormente, que era, bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí la neurociencia? Y recuerdo que el profesor Mora, cuando yo tomaba sus clases en el magíster, él mencionaba que la neurociencia nos ayuda a nosotros, además de tomar buenas decisiones, para ser más empáticos entre nosotros. ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar a aquellos estudiantes que tienen necesidades y voy a poder identificar que esas necesidades ocurren por algo, tienen un motivo, tienen un síntoma asociado. Pero no solamente me voy a quedar allí, en esa sintomatología, sino que además, a través de este conocimiento, voy a poder determinar qué es lo mejor que nosotros los profesionales podemos hacer por esos estudiantes. Entonces, de aquí se desprende también el diseño universal del aprendizaje que nos plantea distintas estrategias y distintas miradas que nosotros debemos ir abordando. También menciona los estilos de aprendizaje, el diseño universal, el DUA que se conoce. Pero entonces, nosotros los profesores y los que estamos en estos momentos liderando la escuela, tenemos que tener claro este conocimiento para poder aplicarlo, porque los mitos están en todos lados, están en la metodología, están en la didáctica, están en la conversación, están en el día a día, ¿ya? Por lo tanto es importante y siempre planteamos acá en la escuela que lo primero que debemos hacer, nosotros hablamos de liderazgo neuroeducativo, quizás algunos no van a compartir el concepto, pero hacemos referencia a que en las escuelas tienen que estar estos liderazgos para poder formar a los profesionales o buscar alternativas que tengan una práctica educativa basada en la evidencia. Entonces, los planteamientos son, primero, debemos formar en base al conocimiento del cerebro, el desarrollo profesional. ¿Para qué? Y aquí viene lo segundo que podríamos hacer. ¿Cómo lo llevamos al aula? Para llevarlo al aula y para que sea sistematizado, tenemos que actualizar el modelo educativo a través de los planes de mejoramiento educativo y a través del proyecto educativo institucional. Por lo tanto, las escuelas tienen que declarar en su mirada a futuro, en su proyecto educativo, la neurociencia, así como lo declaran los programas normativos de los niveles de transición, por ejemplo, que efectivamente cuando lo revisamos explícitamente habla de la neurociencia y poco a poco la neurociencia se ha tomado espacio
¿ya? Y obviamente que es una realidad, porque se está implementando en la escuela, nosotros lo estamos implementando a través de esta formación, para poder llevar también a otras cosas que realza la neuroeducación, y que ahora está muy de moda, pero esto ya viene de hace un tiempo, que es la educación emocional. La educación emocional y la alfabetización emocional forma parte fundamental de la didáctica actual, porque nosotros tenemos que basar la didáctica y la metodología primero en el buen trato para erradicar el castigo, porque el foco es en el aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno habla de la escuela sin notas, por ejemplo, ¿ya? No es que no lleve una calificación con un número, sino que lleva una calificación en un concepto. Entonces, nosotros, ¿qué vamos haciendo? Se va centrando el aprendizaje en la formación, en lo formativo, y no en la calificación. Entonces, más bien, esto apunta a cambiar el sentido del proyecto educativo, pero eso parte de la actualización y algo muy importante para poder ir desarrollando e implementando todas estas metodologías. Por lo tanto, también cabe señalar que la neurociencia educativa no es una varita mágica, como lo mencionan algunos autores. Tampoco es algo que me va a resolver, una receta mágica que va a resolver todas las necesidades de un establecimiento educativo, porque el establecimiento educativo no es solamente la didáctica, sino que además tiene gestión pedagógica, gestión de recursos, tiene convivencia escolar, y también liderazgo. Entonces, pero sí, esta es una mirada que nos va a entregar a nosotros y nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y eso es lo más importante, creo yo, que deberíamos resaltar. Tenemos en línea, Marco, discúlpame un momento, tenemos en línea a muchos amigos que están aquí. Generalmente, yo creo que la mayoría son docentes precisamente, como Ceci Santiago, que nos dice: yo soy docente y día a día me apasionó más de esta importante disciplina a través de Facebook. La verdad es que estamos leyendo todos los mensajes, pero por el tiempo vamos a alcanzar a leer algunos. Delia Medina dice: humanizar la educación. Gran profesional, señora Claudia Donoso, cuando estaba hablando Claudia. Tamara Vázquez dice: grandes palabras, profe Claudia. Hortensia Muñoz, hasta hace unos años no se hablaba de neurociencia. Soy profesora con 39 años de servicios, pero estoy fascinada por conocer más de la neurociencia y aprender más del funcionamiento del cerebro. Así es que agradezco a todos quienes también se suman a esta conversación, que realmente queremos que tenga este matiz, que sea interactivo. Pero estamos viviendo una época compleja. Y en este escenario de pandemia, yo creo que es necesario también hacernos la pregunta si hace o no una diferencia la aplicación de estos conceptos de la neurociencia educativa. Joaquín, ¿qué piensas tú al respecto? Estaba escuchando a los colegas y veo que se va repitiendo un patrón de alguna manera. Como esto pertenece al ámbito de la ciencia, es conocimiento que se va haciendo, va en desarrollo, va en proceso, y a veces nos cuesta, Ricardo, que esto modifique nuestras conductas. Sergio contaba cómo él se fue apasionando con la ciencia de la conducta del ser humano, y estoy pensando en un concepto que se usa mucho en ciencia, que es el sesgo de confirmación. Y se preguntarán los amigos que están conectados: ¿qué es eso del sesgo de confirmación? Pues que tú y yo tendemos a buscar confirmar, ¿cierto?, o a favorecer aquello en lo que nosotros creemos. Desde el año pasado que empezamos a conversar de este tema con Sergio, con Gabriela Díaz, su esposa, y también una tremenda profesional, y justamente a raíz de eso fue que, y aprovecho este espacio para comentarlo, Ricardo, a partir de mayo vamos a comenzar con un nuevo diplomado en la asociación en conjunto con Fundación 100, que va a trabajar neurociencia educativa, pero con un pie firme, con un sello de investigación-acción, porque nos hemos convencido de que hasta que un docente, un profesional en el ámbito que se desarrolle, no ve con sus propios ojos, no logra medir, encontrar evidencia de que hay ciertas prácticas que valen la pena y otras que no, pareciera que nos cuesta abandonarlas. Entonces, nos pareció interesante este programa, y yo sé que, bueno, tal como Claudia, que
trabaja junto a Sergio en un programa de magíster, el diplomado llega para aquel grupo de docentes que dice, tengo de pronto menos tiempo, pero quiero hacer algo, quiero formarme, este tema me apasiona. Así que quería aprovechar la oportunidad de invitar a las amigas y amigos que estén en educación, que vengan de cualquier ámbito, que quisieran conocer más sobre neurociencia educativa, pero que a la vez quieran llevarlo al ámbito en el que se desempeñan. ¿Y por qué, insisto, por qué estamos trabajando en este nuevo programa con un sello en investigación? Porque creemos que solo así te liberas de algunas prácticas que a lo mejor no eran las óptimas, si llevas años en la docencia. Pero a la vez también quiero decir algo. Han conectado un par de colegas que dicen, que nos han mencionado que llevan años en docencia. Probablemente, intuitivamente, ya aplicaban ellas o ellos principios de la neurociencia educativa. Sí, sí, la neurociencia no llega para tirar por tierra todo, sino que algunas cosas se están confirmando y en el fondo nos reordena las prioridades, Ricardo. Un gusto saludarles, mi nombre es Joaquín Triandafilide, director en Comunidad Neuroeducas en la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, y simplemente paso para decirles que todo lo bueno tiene un final. Esta semana hemos estado haciendo de todo, como equipo, un gran esfuerzo, y quiero agradecer muchísimo a cada colaboradora, a cada colaborador que se sumó, partiendo por la confianza que nos brindó la Fundación 100 en las personas de don Sergio Mora y Gabriela Díaz, parte del directorio de la Fundación, también a todo el equipo de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, a los más de 30 relatores y relatoras, especialistas, equipos técnicos, y además a las 15 instituciones que se sumaron durante esta semana. Sabemos que vivimos como sociedad tiempos difíciles y no es fácil hacerse un momento, separar un momento que no es totalmente productivo para hacer una actividad como esta. Gracias de manera particular a las familias que creyeron en el proyecto, los niños, adolescentes que se sumaron a lo que fueron las competencias, los concursos. Gracias también a las conferencias de primer nivel, a los 2 conversatorios que se dieron con especialistas desde Argentina, desde Chile, en diversos ámbitos. La Semana del Cerebro Chile 2021 va a quedar en nuestro recuerdo durante todo el año y ya comenzamos a hacer planes para el año próximo. Les invitamos a quedarse con todo el material que se produjo, en videos, por escrito, el material que fue quedando para que lo utilicemos durante este año y de verdad nos sirva para cuidar y mejorar nuestra calidad de vida. Y como dijo alguien por ahí, el mejor día por vivir es hoy. Todo aquello que pueda cambiar, todo aquello que pueda planificar, aquello que pueda traer alegría al corazón, que ojalá lo podamos hacer hoy mismo. Ha sido un gusto y los dejamos con un gran abrazo hasta el año próximo.